dieron su vida por amor a Jesús. Nos han heredado confianza, entrega y amor. Ejemplo de virtud, valientes caballeros, dispuestos a darlo todo por amor. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Vivieron con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Sufrieron como acto de amor y perdonaron con decisión. Amaron al extremo, su vida ofrendaron, la sangre derramada, frutos dio. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. A Dios es la que vale la pena. Esfuerzo, paciencia y entrega, oración y confianza. Dispuestos a vivir, dispuestos a morir, con Cristo que nos da la vida y la salvación. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Mártires de Cristo, hijos de la esperanza. Mártires de Cristo, muestra de la caridad. Hijos de la humanidad, que nos guían a la fe en Dios. Que dieron su vida por amor a Jesús. Buen día para todos. Hoy día del Señor, donde tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, de respirar, de escuchar. El Señor nos quiere hablar a través de este santo, a través del santo San Juan Fisher. Qué bueno es saber de que tantas personas que siguen al Señor, que son perseverantes, efectivamente llegan a ser santos. Son un testimonio para cada uno de nosotros de que sí es posible llegar a ser santos. Sí es posible, no necesitamos haber nacido hace tantos años, en el 1200, en el 300 después de Cristo, no.
En estas épocas podemos llegar a ser santos, hermanitos, con nuestros actos, con un simple acto de amor como abrazar a un ancianito que no tiene a nadie quien lo cuide. El Papa Francisco nos habla y nos dice que cada uno de los actos que hagamos con amor por el prójimo es llegar a la santidad. Entonces, miren que sí es posible. Y este espacio, el Santo del Día, nos invita, nos lleva, nos motiva a realmente ser santos, a que sí es posible, a que el modelo, a que la vida que ha llevado una persona, no importa el tiempo, sea un ejemplo para nosotros de que sí es posible llegar a ser santos. Entonces los invitamos, hermanitos, a que escuchemos con atención la lectura de la vida de San Juan Fisher y ya nuevamente nos encontramos en la reflexión. Pidámosle a ese Espíritu Santo, a ese Paráclito, a ese abogado defensor y consolador, que nos entregue a Dios. El Espíritu Santo de Dios se haga presente en estos momentos. Qué maravilla iniciar por toda esta voluntad de caminar. Entreguemos esta voluntad de servirnos con el Espíritu Santo, que se exprese en estas jornadas de oración de la emisora de Sánate Tú, en este agradecimiento por ver un nuevo caminar con el Espíritu Santo, en este nuevo santo con el que nos congratulas, con los que nos congracias, con lo que nos haces vivir esa voluntad. Que todos juntos, Señor, nos unamos en este momento para manifestar esa grandeza de estos santos del Señor. Tómanos, Espíritu Santo, para vivir esta gracia, para endulzar nuestros oídos con esa voluntad que el Espíritu Santo nos va a tomar como instrumentos de evangelización, como personas que vamos a hablar, que vamos a expresar lo más puro de nuestro corazón, en el amor, en el sentimiento, Dios creador. Tú que enviaste ese Espíritu Santo a este Paráclito, abogado defensor, que sople desde los 4 vientos, que en verdad nos ayude a perdurar en este caminar, que broten esas palabras en mis hermanas, en mis personas que nos vamos a entregarnos al Señor, que broten palabras de entendimiento, palabras de bálsamo, como un bálsamo que estén a mi alrededor, que edifiquen, que consuelen, que produzcan entusiasmo, Espíritu Santo, para que esa persona que hoy está en este momento escuche esta verdad, escuche la verdad de la palabra, de la vida, de la reflexión, la medición, estas palabras de bendición que nos da abundancia, que es un bien espiritual. Estos santos y santas del Señor que nos congracian en recordar que tú eres grande en toda tu majestad. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María y del Sacratísimo Corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos y danos esa paz espiritual. Así sea. Amén. 20 de junio. San Juan Fisher, cardenal y mártir. Año 1535. Este santo mártir nació en Beverly, Inglaterra, en el año 1469. Su padre murió cuando Juan era todavía muy niño. A los 14 años ya era el más sobresaliente entre sus compañeros estudiantes y a los 20 fue nombrado profesor del Colegio San Miguel. Se doctoró con gran brillo en la famosa Universidad de Cambridge y a los 22 años obtuvo ser dispensado de la falta de edad y fue ordenado sacerdote. Poco después recibió el nombramiento de vicecanciller o vicerrector de la gran universidad. Margarita, la madre del rey, al quedar viuda por tercera vez y desilusionada de la vida de intrigas del mundo, dispuso dedicarse a la vida espiritual e impresionada por la santidad y la sabiduría
de Juan, lo eligió como su director espiritual. Guiada por el santo, distribuyó su fortuna en ayudar a instituciones benéficas y a la que más ayudas concedió fue a la Universidad de Cambridge. San Juan Fisher recordaba después con emoción que cuando él empezó a ser director espiritual de la Madre del Rey, la universidad tenía pocas cátedras o ramas de enseñanza, y que luego se pusieron nuevas y muy modernas facultades de estudio, que la biblioteca de la universidad solo tenía 300 libros y que luego se consiguieron millares de ejemplares para el estudio de los universitarios. Juan fue elegido canciller de la universidad y ese cargo lo tuvo hasta su muerte. Era un verdadero sabio y un gran benefactor. En 1504 fue elegido nuestro santo como obispo de Rochester, cuando solo tenía 35 años. Y él, como hacía con todos los cargos que le confiaban, se dedicó a este oficio con todas las fuerzas de su recia personalidad. Con un entusiasmo no muy frecuente en su época, se dedicó a visitar todas y cada una de las parroquias para observar si cada uno estaba cumpliendo con su deber y animar a los no muy entusiastas. A los sacerdotes les insistía en la grave responsabilidad de cumplir muy exactamente sus deberes sacerdotales. Iba personalmente a visitar las chozas de los más pobres, distribuía limosnas con enorme generosidad y en su casa siempre las puertas estaban abiertas para recibir visitantes, peregrinos y necesitados. Y aunque parezca imposible, además de todos sus demás trabajos, dedicaba horas y horas al estudio y a escribir libros. Se hicieron famosos sus discursos fúnebres a la muerte del rey Enrique VII y en el funeral de la reina Margarita. Aunque era obispo y además canciller de la universidad, llevaba una vida tan austera como la de un monje. No dormía más de 6 horas, hacía fuertes penitencias. En su mesa tenía frente a sí una calavera, para recordar que también a él le llegaría la muerte y la hora de tener que darle cuentas a Dios de todos sus comportamientos. Decía que su deporte favorito era leer. Sus ahorros eran para comprar nuevos libros, que después de leído los obsequiaba a la biblioteca de la universidad. Cuando le ofrecían otras diócesis que producían más en dinero, respondía: no cambio a esta esposa pobre pero amable y muy fiel, por la viuda más rica que exista. Cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, el obispo Fisher fue elegido para atacar tan fatales errores, y escribió 4 voluminosos libros para combatir los errores de los luteranos. Esto lo hizo famoso. El embajador de España llegó a afirmar que el obispo Juan era el prelado más santo del país en ese tiempo. Y el rey de Inglaterra exclamó: ningún otro reino tiene actualmente un obispo tan sabio y tan santo como Juan Fisher. En un sínodo o reunión de todo el clero de Inglaterra, el obispo Fisher protestó fuertemente contra la mundanalidad de algunos eclesiásticos y la vanidad de aquellos que lo buscaban eran altos puestos y no la verdadera santidad. Criticaba fuertemente los defectos que era necesario corregir, pero él personalmente daba muy buenos ejemplos de vida santa. Cuando el rey Enrique VIII dispuso divorciarse de su legítima esposa y casarse
con su concubina Ana Bolena, el obispo Juan Fischer fue el primero en oponerse a semejante escándalo. Y aunque muchos altos personajes, por conservar la amistad del rey, declararon que ese divorcio sí se podía hacer, en cambio Juan, aún con peligro de perder sus cargos y ser condenado a muerte, declaró públicamente que el matrimonio católico es indisoluble y que el divorcio no es posible para un matrimonio católico que no sea nulo. Muchos le decían que la mayoría de los altos empleados oficiales aprobaban el divorcio del rey, y él les respondía: ellos tienen que cumplir lo que les diga su propia conciencia. Yo, para salvarme, estoy obligado a obedecer lo que mi conciencia me dice, y ella me afirma que este divorcio no lo puedo aprobar. El terrible rey Enrique VIII se declaró jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra en reemplazo del sumo pontífice, y todos los que deseaban conservar sus altos puestos en el gobierno y en la Iglesia lo apoyaron. Pero Juan Fischer declaró que esto era absolutamente equivocado y en pleno parlamento exclamó: querer reemplazar al Papa de Roma por el rey de Inglaterra como jefe de nuestra religión es como gritarle una muera a la Iglesia Católica. Las amenazas de los enemigos empezaron a llegar sobre él. 2 veces lo llevaron a la cárcel, otra vez trataron de envenenarlo. Una bala pasó sobre sus hombros mientras leía en su escritorio. Le inventaron toda clase de calumnias, y como no lograron que dejara de proclamar sus creencias católicas, lo encerraron en la terribilísima Torre de Londres. Tenía 66 años, pero los muchos sufrimientos y sus ayunos y el excesivo trabajo lo hacían aparecer como de 80. Un testigo decía: su cuerpo está tan débil que casi no es capaz de soportar el peso de su vestido, pero su espíritu seguía fuerte e invencible. Las gentes se admiraban de que hubiera podido resistir 10 meses de prisión en tan horrorosa torre. Estando en prisión, recibió del sumo pontífice el nombramiento de cardenal. El impío rey exclamó: le mandaron el sombrero de cardenal, pero no podrá ponérselo, porque yo le mandaré cortar la cabeza. Y así fue. El 17 de junio de 1535 le leyeron la sentencia de muerte. El rey Enrique VIII mandaba matarlo por no aceptar el divorcio y por no aceptar que el rey reemplazara al Papa en el gobierno de la Iglesia Católica. Unos días después, al amanecer, llegan los guardias a llevarlo al sitio donde debe morir. Lleva en sus manos el Nuevo Testamento. Abre donde primero salga y lee esta frase: la vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la tarea que tú, lleno de ánimo y de consuelo, me habías confiado. Esta lectura lo llenó de ánimo y de consuelo. Al llegar al sitio donde le van a cortar la cabeza, el venerable anciano se dirige a la multitud y les dice a todos que muere por defender a la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo. Pide a los verdugos que le concedan unos minutos para recitar el himno Te Deum, en acción de gracias. Al decir la última frase, en ti, Señor, espero, no sea yo confundido eternamente, inclina su cabeza, la cual es cortada por un hachazo de los verdugos de un rey impuro. Dios nos conceda, por medio del mártir San Juan Fischer, un gran valor por defender y practicar nuestra santa religión,
hasta el último momento de nuestra vida. Bueno, qué linda la vida de San Juan Fisher. Hermosísima, hermosísima, porque siendo cardenal y mártir, nos muestra a nosotros especialmente 3 cositas. Primero, cuando tenía 14 años ya era el más sobresaliente entre sus compañeros. Entonces, de ahí él empieza, ¿cierto? Digamos, su carrera. Y uno dice, siendo adolescente, a veces en tantas cosas que sufrimos todos los seres humanos cuando pasamos por esa edad, miren qué lindo es cuando una persona se dedica realmente a lo que quiere, a lo que le apasiona. Y por su dedicación, por su inteligencia, por su perseverancia, ya después, ¿sí?, es nombrado entre todos sus compañeros profesor del colegio. Imagínense eso tan lindo. Y muy joven llega a ser pues una persona muy famosa en la Universidad de Cambridge, a tal punto de que sigue él y él dice que el hobby de él es la lectura. Muy, muy lindo, porque a veces, digamos, si lo pasamos a esta época, si hacemos una comparación con la época de ahora todo lo encontramos en internet, ya pocos libros se venden, ya todo está en PDF, y a veces uno ve a los jóvenes, yo lo digo porque también tengo hijos, sí les mandan dentro de un plan lector en el colegio algunos libros y a veces les cansa leer, porque el mundo los atrae de tal manera que ellos necesitan cosas prácticas y cosas rápidas. Y a veces leerse un libro para ellos es demasiado, es mucho, porque tienen que estar en constante actividad. Y leer un libro trae paciencia, es dedicarse, es tener todo en silencio, y el mundo de ahora trae mucha perturbación y mucho ruido que a veces no permite que escuchemos en silencio la voz del Señor. Entonces es la primera reflexión que llega a mí, y es que a través de la lectura, a través del silencio, cuánto no pudo haber hecho este santo, San Juan Fisher. Entonces es una exhortación también para que nosotros nos retiremos, para que podamos leer la palabra de Dios y también documentarnos acerca de nuestra doctrina católica, que es muy hermoso poder decirle al Señor que nos muestre qué tipo de libros podemos leer, ¿verdad? Y de esta manera alimentarnos un poco más de la presencia del Señor, para darla, no solamente para que nosotros nos engordemos en sabiduría e inteligencia, sino para darla a los demás, porque ya sería el segundo punto de nuestra reflexión de San Juan Fisher, que a través de esa inteligencia él la supo utilizar, pero para el bien de los demás, a tal punto que la mamá de la reina después decide ayudar y consagrarse a la vida en Cristo después de ser viuda por 3ª vez. ¿Y qué pasa? Que ayuda tanto que la Universidad de Cambridge, pues ahora imagínense cómo es esa universidad ahí en Inglaterra, empezó desde muy pequeñita, pero con la dirección de San Juan Fisher y con la ayuda de la reina. Me imagino que él pudo ayudar a que efectivamente creciera esta universidad. Qué lindo, porque eso también muestra el testimonio de vida de San Juan Fisher. El testimonio de vida para convocar, para atraer a otras personas, y en este caso a la mamá de la reina, ¿sí?, para que hiciera obras de caridad, para que ayudara y apoyara a la obra del Señor. El tercer punto que me parece muy, muy relevante, y es lo que de pronto queda un poco más en mi corazón y en mi pensamiento, y es acerca de ese mantenerse, esa fidelidad a nuestra doctrina católica que hace que tenga persecuciones, porque se mantiene, es fiel y es radical con las cosas del Señor. No permite
y ni avala que el rey se divorcie para casarse con su concubina. Y al no permitir eso, obviamente el mundo se va en contra, y especialmente el rey se va en contra de él y recibe muchas persecuciones a tal punto que lo encierran, y él se mantiene fiel. Dice la lectura que parecía un viejito que ni siquiera parecía como si pudiera sostener su ropa, pero él aún así, en medio de estar ahí en una torre sin la presencia de nadie, castigado, relegado, apartado de todo, seguía perseverante en la oración, en el ayuno, en la penitencia. Qué hermoso, porque a veces en medio de las situaciones tan difíciles, tan duras, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos quejamos mucho, nosotros renegamos, y a veces a lo último que recurrimos es a la oración. Estando en prisión, recibe el nombramiento de cardenal y resulta que le mandan el sombrero, pero para que no se lo ponga, sino para que le corten la cabeza y él no pueda disfrutar en el nombre de Jesús, en humildad, su posición de cardenal, a tal punto de que pues él lee la palabra y habla acerca de la vida eterna, y eso es lo más lindo y lo que le da esa fortaleza, esa lectura donde dice que el Señor lo ha glorificado en la tierra y que al cumplir la tarea, ¿cierto? Aquí, pues obviamente llegará a esa vida eterna. Qué lindo, porque Él se mantiene y Él espera. Él dice: yo espero en ti, Señor. Yo espero en ti, Señor. Es la última frase, ¿sí? Es la última frase que Él nombra. Entonces, obviamente esto hace que no dudo que haya tenido angustia, porque el pensar que a uno le van a cortar su cabeza, imagínense, pero Él se mantuvo, qué hermoso, qué lindo. Él siguió hasta el último instante, diciéndole al Señor: en ti espero, y que yo no sea confundido eternamente, Señor. Imagínense qué bello. Y es ahí cuando inclina su cabeza y es cortada. Entonces, bueno, uno diría: ay, qué lástima, de pronto no llegó a cardenal, o sí a cardenal, pero no pudo vivir de las delicias, esas delicias. Pero no, ¿cuáles delicias? Si ya él había hecho todo lo que tenía que hacer, y ahora es un santo y es un ejemplo para muchos de nosotros. Qué hermoso, de verdad, la vida de San Juan Fisher, y que permita que nosotros sigamos ese camino de disciplina, de perseverancia y de mantenernos fiel a nuestra doctrina católica. San Juan Fisher, qué maravilla la historia de nuestro santo del día de hoy, en este momento de evangelización, de presencia plena en nuestros santos de cada día. Gloria a Dios por nuestros santos que nos entrega el Señor en este momento, en el cual entendemos la obra y la voluntad de servirnos en la presencia de este cardenal y mártir del siglo XVI. Gloria a Dios por estos santos dedicados en oración, en santidad, en formación, para entregarse fielmente desde un estudio maravilloso que él hizo en universidades prestigiosas, pero para ser ordenado sacerdote, una persona dedicada en oración, en la voluntad, en la presencia, de entregarse fielmente a una vida espiritual, de impresionarse por la santidad, de expresar sabiduría a aquellas personas que necesitan de esta voluntad y esta magnífica dirección que Él distribuyó, que Él ayudó, que Él concedió a las personas que más necesitaban, de una entrega fielmente a la enseñanza, y que Él entendió para seguir educando, porque la ignorancia permite suscitar obras maravillosas.
canciller de la universidad, fue elegido, un verdadero sabio, un gran benefactor. Gloria a Dios por este santo que nos entrega en la oración, dedicado a una personalidad entusiasta, de entrega espiritual firme, en una responsabilidad del cumplimiento de los deberes, de la presencia, de ayuda con la generosidad, con la presencia viva de un Dios que se entregó a través de este santo, la disposición de amor por la amada iglesia y la disposición de entrega espiritual que solo el Señor puede entregar en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por este santo que nos entrega nuestro Señor, Salvador y Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestra vida transforma en la presencia de la voluntad y la presencia que solo entrega este cardenal, mártir y dedicado en oración y en la piedad que solo puede Dios. Nuevamente repito, no sé por qué estoy repitiendo tanto eso, pero bueno, entregar en nuestros santos que encomienda el Señor. ¿Qué más podemos relatar de nuestro santo del día de hoy? Que también tenía un compromiso de verdad y de asumir las verdades y las necesidades de presenciar toda la comunidad católica en un sentido de tribulación tan fuerte que se vivió en el siglo XVI, cuando empezó la iglesia calvinista, cuando es lo más conocido, claro, la oposición al matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón y a la ruptura con la iglesia católica. Es una férrea oposición que le costó la vida, pero murió por amor a Jesús. Eso de alta traición para la patria no puede ser considerado a la beneficencia, a instruir al defensor legítimo de nuestra amada iglesia. Eso no es traicionar, eso es engrandecer la iglesia verdadera, la iglesia católica, la que instruyó el Señor, y no la iglesia anglicana que se instituyó después de todo este acontecer. O bueno, diferentes iglesias que se desambiguaron desde la separación de las iglesias por la reforma luterana, básicamente. ¿Qué más podemos advertir de este gran santo? Que pudo llevar un mensaje e impartir la verdad de un Señor presente en el sacramento de la fe y en el sacramento de la reconciliación. ¿Qué más podemos hablar? Que en su forma sobresaliente de exponer las verdades y las esencialidades de la fe, siempre estuvo dispuesto a obrar con una oración plena en entrega espiritual y en entrega salvífica de nuestro Señor, Salvador y Redentor, en la voluntad y en la presencia de nuestro Rey Celestial, a través de este verdadero santo. Señor, les comparto esta oración de San Juan Fisher al Señor. Señor, tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio de la fe, concédenos por la intercesión de los santos Juan Fisher ratificar con nuestra vida la fe que profesamos con nuestros labios por nuestro Señor. Amén. Entonces San Juan Fisher también entendemos que entendía la unidad y la fidelidad a la iglesia que se tenía que instruir para que él intercediera para salvar la iglesia. Concédenos que Dios, por tu intercesión, la fortaleza de primero morir antes que renegar de la fe. San Juan Fisher, concédenos de Dios, por tu intercesión, la fortaleza de primero morir antes de que renegar de la fe de Jesucristo, de su verdadera iglesia. Te rogamos intercedas por todo el clero, para que siguiendo tu ejemplo sea totalmente fiel a la doctrina revelada por Dios y custodiada por el magisterio infalible de la Iglesia Católica. Amén. Sigamos presenciando el estudio de un maravilloso santo, que él siempre estuvo presente, que tuvo que sufrir hambre, que tuvo que sufrir padecimientos, pero él siempre tuvo en mente
que la vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo, que Él lo ha glorificado en la tierra y que ha cumplido la tarea que lo llenó a Él de ánimo, de consuelo, que le confiaste, que lo llenaste de entrega espiritual y de aclamar la misericordia, de defender la iglesia y de siempre tenerte a ti en acción de gracias, que en ti el Señor esperamos que no seamos confundidos eternamente y que siempre estemos dispuestos a morir por amor a Jesús, así sea por alta traición a la patria, brevemente, pero que sea por la defensa legítima de la Iglesia católica, apostólica, con sede en Roma, mariana y practicante. Gloria a Dios por este santo y que el Señor nos siga entregando más santos y santas como el obispo Fisher lo fue en aquel entonces. Amén. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta extraordinaria biografía de San Juan Fisher. Y quiero iniciar mi reflexión con la última frase que acabamos de escuchar. Dios nos conceda por medio del mártir San Juan Fisher un gran valor por defender y practicar nuestra santa religión hasta el último momento de nuestra vida. Y estas fueron dos cosas o virtudes muy importantes en este mártir: valor y práctica de nuestra santa religión. Hoy, en estos tiempos modernos, sí que necesitamos de muchísimo, pero muchísimo valor, porque muchas cosas, cuando llegan a nosotros y nos generan de pronto preocupación, angustia, nos llenamos de miedo, nos llenamos de cobardía muchas veces, y nos da miedo verdaderamente exponernos por Jesucristo y dar testimonio. Por eso, como lo decía allí esta frase, que el Señor nos conceda por medio de este santo mártir mucho valor para defender y practicar nuestra santa religión, porque nuestra santa religión tiene principios morales, principios que se han vulnerado últimamente con el relativismo, con las mismas posturas del modernismo, de la masonería y de la nueva era que han querido infiltrar en la iglesia y han generado este tipo de manifestaciones que van en contra de la verdadera, santa y única religión, de lo que es la verdad, la esencia. Y por eso hoy encontramos demasiada laxicidad en la vida de fe. Y al contrario, necesitamos justamente robustecer nuestra amada iglesia en el sentido del sacrificio, como lo hacía este hombre: ayunos, sacrificios, el no dormir sino unas pocas horas. ¿Todo en aras de qué? De buscar la salvación de las almas. Ese tiene que ser el derrotero de nuestra vida de fe, lograr nuestra salvación, pero también contribuir en que muchos otros hermanos logren esa salvación. Hoy en las realidades que vemos hay demasiada incredulidad. Sobre todo no se quiere creer en Cristo nuestro Señor como el Salvador y el Mesías. No se quiere contar con Dios para absolutamente ningún tipo de proyecto, sueño o anhelo. Se le está dando mucho más crédito a las capacidades intelectuales, se le está dando mucho más crédito a los poderes económicos, se le está dando mucho más crédito a los negocios ilegales, porque producen fácilmente muchos recursos, pero ¿a costa de qué? De la muerte de muchos hermanos. Por eso, esa radicalidad que hoy este testimonio de este cardenal San Juan Fisher nos invita, porque fue el único que se opuso a lo que justamente el rey en su atrevimiento llegó a realizar: tomarse la vocería y el mando de decir que él reemplazaba al Papa de ese momento y que asumía la responsabilidad religiosa de Inglaterra. Pero todo ¿por qué? Por un interés personal. Y fíjese cómo ese interés personal que es suscitado por las pasiones, por la inmoralidad que vive este rey, entonces lleva ¿a qué? A todo un país a tener una transformación,
porque él tiene un poder económico y con eso manipuló a quienes querían conservar sus cargos, ¿cierto? Tanto políticos, económicos y religiosos. Entonces le dijeron, sí, no hay ningún problema, ¿cierto? Como muchas veces a nosotros cuando nos falta valor y firmeza para decir, oiga, es que la nueva era no es de Dios, es que hacer yoga no está bien, oiga, es que ir a Reiki no es sano, no te beneficia, es que todo este tipo de prácticas de la programación neurolingüística, el poder de la mente, la actitud positiva no son de Dios, el Seishon no y la cienciología. Oiga, es que leerse las cartas no es bueno. Oiga, es que estos movimientos LGBTI están llevando a la destrucción de la identidad de lo que Dios creó en la naturaleza, hombres y mujeres, no son transgéneros. Esa es la degeneración y la depravación que hay hoy por hoy, que tenemos que nosotros salir en la defensa de lo que Dios creó. Claro, esa defensa no es que nosotros tengamos que defender a Dios, sino que Dios nos utiliza para hacer defender la verdad, para que las almas no se pierdan. Porque hoy por hoy se promueve el lesbianismo, los gays y todo este tipo de manifestaciones homosexuales de depravación. Muchos salen gritando que estamos en el mes del orgullo gay cuando es el mes del Sagrado Corazón, y tenemos que decirlo con valor y con firmeza y con amor y con cariño. Pero ¿cuántos también están apoyando el comunismo? ¿Cuántos están a favor de ese facilismo? De querer que todo se lo den gratis y sin esforzarnos, sin trabajar, sin producir, sin hacer cosas verdaderamente para obtener lo que nosotros verdaderamente necesitamos, pero ganándonos con el sudor de la frente, no mirando a ver cómo yo se lo quito a otro que de pronto lo ha trabajado. Fijémonos toda esta cantidad de mentiras a través de la eutanasia, del aborto. Son mentiras, son engaños y llevan a las mujeres embarazadas a decirle que ahí en el vientre no hay vida, sino que hay un bulto de células, cuando eso es una mentira. Y a base de esa mentira existen las clínicas abortistas, y cuántos están trabajando allí, cuántas almas se están perdiendo, cuántos niños se están matando. Y ese dolor llega al corazón del Señor. Y ahí tenemos que nosotros también ser como San Juan Fischer, valor y firmeza y radicales en la defensa de la fe. Cuántos hermanos también promoviendo leyes en contra de la vida, matrimonios igualitarios, promoviendo todo eso, y eso es parte de todo ese plan de destrucción contra la iglesia, que mire que siempre ha sido de toda la vida, porque el demonio quiere destruir a través de muchos instrumentos que utiliza. Pero ahí es donde nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que salir en la defensa de la fe, ser laboriosos, hacer gestión, no ser unos holgazanes, no ser unos perezosos que todo que nos lo regalen, que nos lo den, no. Nosotros tenemos capacidades intelectuales para producir. La salvación de las almas es una tarea de sacrificios. Este hombre hizo sacrificios, y a eso nos invita el Señor, a también hacer los sacrificios, a esforzarnos, a prepararnos, a conocer nuestra doctrina, a tener siempre esa disposición de dar lo mejor de lo mejor en aras de buscar el bienestar y la salvación de muchas almas, que ninguno se pierda. Y obviamente no podemos permitir que sea atropellada justamente la iglesia, so pena de tener justificaciones y tener como soporte el poder económico, el poder social, el poder político, porque no podemos nosotros vendernos, sino tenemos que ser fieles a la verdad, y por la verdad murió nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos de llegar al martirio también por anunciar la verdad, pues que Dios nos dé el valor y la firmeza de asumirlo, porque no podemos verdaderamente dejar que el enemigo arrase con todo y todas sus propuestas. El enemigo es mentiroso, el enemigo es astuto, el enemigo es sagaz. Y mire todo lo que ha engañado a la gente. A través de las instituciones educativas se ha llegado a un lavado de cerebro que tenemos que destruir, que tenemos que incendiar, que tenemos que acabar. Así por lo menos lo estamos viviendo aquí en Colombia. ¿Y de qué se ha valido? De instrumentos como profesores universitarios y profesores de las instituciones educativas de secundaria y de primaria, y desde allí se están formando los niños en ese sentido. O vamos a ver las películas de Disney, todas están encaminadas a todo ese lobby gay
a toda la ideología de género, a toda la inmoralidad y la impureza, y por eso hay mucha contaminación en los niños, hacerles creer fácilmente que ser gay es una cosa maravillosa. Y ahí tenemos las películas como Trolls y esta de Lucas que se acaba de salir, y todas estas películas de Disney, y todo sigue siendo motivando a los homosexuales, motivando a los gays, motivando la ideología de género, motivando la lujuria y el desenfreno. Y ahí tenemos que nosotros también hacer sentar nuestra voz de protesta como cristianos, decir eso no es de Dios y eso no beneficia ni lleva a la salvación, eso está llevando a la perdición a muchas almas. Y aunque hoy todo ese ateísmo y todo este comunismo y todo esto que se está manejando y todo ese lavado de cerebro en los muchachos para salir a destruir, que nos va a salir caro a todos porque nos toca ahora el doble de trabajo para volver a reconstruir todo lo que se ha dañado, pues ante todo saber que somos los hijos de Dios y que Dios nos enseñó que el trabajo es una dignidad y que el ser laborioso es una de las cosas más hermosas para no estar en el ocio, en la pereza, en el no hacer nada. Hoy por hoy el estar recostado a que mis papás me mantengan no es una cosa de Dios, es una alcahuetería, es una sinvergüencería y necesitamos corregir todos esos comportamientos a fin de que haya nuevas generaciones que verdaderamente sean laboriosas, diligentes y especialmente que tengan temor de Dios y dominio de sí mismos. Pues que el Todopoderoso por medio de San Juan Fischer nos ayude a convertirnos. Amén. Papito Dios, mira qué linda la vida de San Juan Fischer y cómo nos la muestras tú de una manera tan hermosa, porque siempre que escuchamos un testimonio, Señor, nos enseña a aumentar nuestra fe. Señor, que no se nos tapen nuestros oídos espirituales, que cada vez que escuchemos un testimonio tan precioso del amor tuyo en las personas, que nos enseña, que nos alimenta, que es un punto de partida. Si de pronto no hemos pensado en eso, Señor, no nos quedemos quietos y nos podamos alimentar, Señor, que podamos convencernos realmente de que si estamos contigo, tú no nos dejas defraudados, Señor. Sabemos que independientemente de cómo pudo haber fallecido San Juan Fischer, Señor, que a veces uno dice fue algo muy fuerte y efectivamente fue así, Señor. Él no se doblegó ante nada, Señor. Permítenos tener esa fuerza, esa perseverancia, esa templanza, Señor, para no dudar en ningún momento de que si estamos contigo, Señor, es lo mejor, porque aquí podemos estar trabajando, sí, claro, pero lo más importante es trabajar para tu reino, Señor. Enséñanos, ayúdanos a ser radicales, ayúdanos a no quebrantarnos frente a las circunstancias del mundo, Señor, a todo lo que nos quiere atraer, a otras cosas que no están bien, Señor. Enséñanos y llévanos de tu mano, papito lindo. Aquí estamos, Señor, presentes contigo, Señor, en medio a veces de nuestra debilidad, pero síguenos llevándonos de tu manito, Señor, para no flaquear y continuar en el camino que tú has decidido para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre preciosa, Madre santísima, entréganos la voluntad de ser santos, de ser gente entregada, comprometida a la iglesia de tu Hijo amado. Danos esa voluntad, esa entrega, esa disposición de amor a tu Hijo amado, a tu Hijo precioso, que Él entregó esa presencia de salvación, de voluntad propia y de amor fiel a una iglesia verdadera, a una iglesia santa y a una iglesia que todo lo permite en tu oración, que todo lo permite en tu fidelidad, en tu disposición de fe, de obrar correctamente, Mamita María. Haznos amar a la iglesia, a tu Hijo, defenderla hasta la muerte,
rogad por nuestra fe, para que siempre tengamos ese ánimo, ese consuelo, esa fortaleza que tuvo San Juan Fisher en aquel entonces por la entrega plena de su iglesia, por la entrega plena de su voluntad misericordiosa y santificadora que solo tú puedes obrar en cada uno de nosotros. Por eso te decimos: Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Fisher, ruega por nosotros. San Juan Fisher, cardenal y mártir, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, estamos llegando al final de este hermoso espacio de oración del Santo del Día. Hoy, con esa invitación que Dios nos hace a mantenernos siempre fieles a la verdad. De verdad que seamos esos cristianos auténticos, que seamos valientes, que no nos dé pena anunciar la buena nueva y mucho menos denunciar el pecado. Que el Señor nos ayude como nuestro santo cardenal mártir Juan Fisher a dar testimonio, a tener la templanza y el valor de exponer la verdad tal como es, de no dejarnos seducir por los poderes políticos, económicos o por los engaños y las trampas del maligno. Que nosotros, con la luz del Espíritu Santo, podamos mantenernos también siempre en la fidelidad a la Iglesia. Dios no nos envió a ser exitosos, nos invitó a ser fieles al anuncio del reino de los cielos, de lo que Él nos reveló. Por eso, que nos mantengamos siempre también en fidelidad, en sintonía. Esta es su emisora católica Sánate Tú, en el www.sanatetu.com, y que también puedan ustedes, queridos hermanos, extender estas hermosas reflexiones que hacemos diariamente del Santo del Día, para que muchos hermanos se enriquezcan en su fe y también puedan lograr a través de estas experiencias tener una conversión, un cambio, una transformación y mucho más valor para hacer los sacrificios por amor a Dios y renunciar a la vida del mundo para abrazar la cruz. Así que les deseamos un día muy bendecido, un abrazo afectuoso en Cristo Jesús para todos ustedes, queridos oyentes, y también para ustedes, mis queridos hermanos de comunidad con los que he compartido este hermoso espacio de oración. Que Dios Todopoderoso derrame bendiciones abundantes en cada una de nuestras vidas. Amén. Feliz día para todos.